Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a contarles lo siguiente. La dictadura de la sanidad ya es un hecho, no hay nada que esperar. La suerte está echada. Estamos viviendo días de dictadura sanitaria dura y pura. Ya no es más una teoría de la conspiración. Parece ser que todos esos hechos que habíamos nombrado anteriormente desde 2020 varias veces en este canal, pues ya se están corroborando, se están confirmando, se están haciendo cada vez y cada día más visibles. Es un hecho realmente doloroso, es un hecho del cual no tendríamos nada de qué sentirnos seguros ni de qué sentirnos orgullosos como raza humana. Sin embargo, bueno, es un hecho, ya la estamos viviendo y ahora hay que ver cómo sortear estos asuntos cada vez más restrictivos de nuestros derechos fundamentales como seres humanos y ver cuáles son las vías posibles de solución. Tal como lo habíamos advertido múltiples veces en este canal, bueno, las restricciones a las libertades individuales son cada día más y más apremiantes. Cada día más y más se visibilizan en diferentes países, bien sea América, Europa, Asia, África, en cualquier lugar puedes notarlo, sentirlo en tu cotidianidad. Desde enero de 2021 se está gestionando fuertemente a favor del pasaporte universal, el pasaporte de vacunas, el pasaporte sanitario. Ahora, casi ya a inicios de abril de 2021, bueno, es un hecho consolidado. Consolidado en lugares como la China del PSC, la China del Partido Comunista Chino, justo el país de donde salió el virus que ha navegado el mundo y lo ha puesto en jaque. Sí, allí mismo, bueno, no es extraño ver la restricción de esos derechos civiles, dado que el Partido Comunista Chino, bueno, esa es su forma de operar. Eso es más que obvio o tal vez no tendría nada de qué aterrarnos. Ver la restricción de movilidad, ver la restricción de derechos, ver la restricción de derechos incluso sobre el propio cuerpo, pues no es nada de extrañar. Pero en Occidente, tal vez sí nos extrañe un poco más. En Occidente, en países en donde se supone que operan democracias, en donde se supone que operan gobiernos no dictatoriales, no dictaduras, no totalitarios, pues toma un poco de sorpresa a sus ciudadanos el que se les restrinjan sus derechos ya ganados a lo largo de la historia como derechos fundamentales del ser humano. Por ejemplo, ¿qué significa el que ya en los Estados Unidos se esté hablando de tener que portar un pasaporte de vacunas para poder realizar viajes de un país a otro? O peor aún, el que se esté hablando en España que se necesita un permiso especial que no es otra cosa que un pasaporte de vacunas para poder incluso salir de una región a otra. Mientras, por el contrario, los turistas entran a veranear, vienen de Francia, vienen de Inglaterra, vienen de Italia, pero los mismos españoles sufren el yugo de su propio gobierno que ha negociado tal vez con unos intereses más particulares la libertad de sus propios ciudadanos. ¿Qué significa, por ejemplo, que en la Bolivia de Latinoamérica se hayan quitado este yugo y la tiranía de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y hayan decidido montar su propio protocolo de salubridad en la nación? Protocolo con elementos que no pertenecen a las farmacéuticas, medicinas alternativas pero efectivas con las cuales han hecho salir a su población de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, de esta crisis y yugo a la vez de los derechos civiles y los derechos individuales.
Bueno, mucho que aprender de sociedades tan distantes, tan diferentes y sobre todo teniendo en cuenta que Bolivia no es un país del llamado primer mundo. Entonces, tal vez Latinoamérica está en estos días enseñándole pequeñas lecciones de soberanía, de independencia y de raciocinio básico y neto a cualquiera de las naciones primermundistas de Europa o incluso Estados Unidos. Sí, el pasaporte de vacunas, el pasaporte de salubridad, el pasaporte a algunos derechos de libertades ya está siendo gestionado muy positivamente aquí en los Estados Unidos. Son cientos de millones los que se mueven entre los lobistas o cabilderos alrededor de ese Congreso o ese Senado enrejado todavía, vigilado todavía, con armas largas del peligro de la población civil estadounidense. Bueno, en ese mismo Capitolio alrededor están dándole paso por la puerta grande a esos cabilderos, a esos lobistas que portan billete y lo dan por doquier, siempre y cuando avancen un poco en la ley todos esos elementos que van a beneficiar a sus empresas a las que ellos representan. Por ejemplo, las farmacéuticas. Por ejemplo, toda la industria de viajes, las aerolíneas, los barcos, los cruceros, la industria de viajes, toda está tratando rápidamente de moverse para que se abra de alguna forma este comercio. Claro, hay que poner contra las cuerdas a toda esta gente que maneja este tipo de industrias, que lleva más de un año sin ver un centavo correr por sus arcas, para que entonces presionen de alguna manera a los legisladores y estos se vean obligados a aprobar este tipo de leyes como la del pasaporte sanitario. El pasaporte sanitario ha sido en algunos estados muy aupado y en otros estados denegado. En el estado de la Florida, por ejemplo, el gobernador Ron DeSantis se ha opuesto radicalmente a su aplicación. Se ha opuesto radicalmente a este supuesto documento que va a darle libertad a los ciudadanos de su estado, la Florida. Por el contrario, el gobernador de Nueva York, el supremamente cuestionado Cuomo, por cuestiones que ya incluso yo les comenté anteriormente, ha sido cuestionado por avances, digamos, no muy apropiados con algunas mujeres y ha tenido acusaciones de acoso sexual, pero también lo más grave, según mi parecer, ha tenido acusaciones de haber escondido el número de fallecidos en algunos centros para personas de la tercera edad en el estado de Nueva York. Números que fueron alterados, números que ustedes pueden ver en una cápsula informativa que yo ya les entregué hace unos días atrás y que se llama Víctimas del Cuomismo Demócrata. Pueden buscarla, está en mi listado de videos, de cápsulas informativas y tendrás toda la información de cómo se gestionó esta mala práctica o mala información o alteración de datos para seguir recibiendo fondos federales que estaban siendo entregados durante el tiempo de mandato de Donald Trump a todos los estados, siendo el estado de Nueva York uno de los estados que más fondos federales recibió debido a la pandemia. Entonces el gobernador Cuomo entregó información alterada del número de infectados y del número de personas muertas en los asilos de ancianos. De esa forma, continuaba recibiendo fondos federales entregados por el gobierno en ese momento en 2020. El tiempo sigue pasando, los meses siguen transcurriendo y hoy nos encontramos con que este mismo gobernador, que declinó a presentar su renuncia porque considera que no ha cometido nada indebido, bueno, sigue gobernando este estado. Este mismo gobernador del estado de Nueva York
es quien en este momento apoya férreamente el pasaporte de sanidad, el pasaporte de salubridad, el pasaporte que indique que tú has recibido una vacuna contra este nuevo virus que tiene sometido de rodillas al mundo entero y a sus libertades civiles para poder entrar, por ejemplo, a un restaurante, por ejemplo, a un partido de fútbol, por ejemplo, a un concierto, por ejemplo, a un teatro. Bueno, esto es lo mínimo que podíamos imaginar que iba a ocurrir. Lo que no podíamos imaginar es que, por ejemplo, en estos estados tan liberales, porque se hacen llamar muy liberales, sin embargo, atentan en primera instancia y de la forma más expedita en contra de las libertades civiles, como California o Nueva York. Bueno, estos estados que están tan de acuerdo con cercenar el derecho a la movilidad, el derecho a las libertades individuales, el derecho a que el individuo escoja soberanamente sobre su cuerpo soberano si inocularse o no cualquier elemento que sea que traiga esa vacuna. Bueno, pues están muy de acuerdo en que el ciudadano tiene que ser obligado a inocularse algo en su propio cuerpo para poder seguir disfrutando de los derechos fundamentales humanos como la libre movilidad o el libre desplazamiento o incluso la libertad de reunión y de asociación. Sí, lo digo e inmediatamente recuerdo escenarios, por ejemplo, de una Rusia stalinista, de países encerrados por gobiernos dictatoriales, por gobiernos totalmente fachos. Sí, eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y, por ejemplo, en estos estados como California o Nueva York, que apoyan y aupan y aplauden el derecho a castrar la libertad civil, pues entonces son de donde más vienen migrantes de esos estados hacia el estado de la Florida, en donde el gobernador no solamente sufre acoso y críticas feroces de aquellos liberales que lo dicen de boca para afuera, pero cuando tienen que vivir las libertades que quieren vivir, pues se bajan a otro estado menos represivo como la Florida para pasar unos mejores días. Sin embargo, el gobernador Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, acaba de firmar hace tan solo unos días la ley SB 72, que indica que ningún establecimiento público tendrá que pagar en términos legales si es que alguna persona contrae el coronavirus en dicho establecimiento. Esto hace entonces que los comercios puedan libremente abrir, puedan seguir atendiendo al público sin el riesgo inminente de una demanda de un civil, dado que la situación de salubridad mundial no es culpa de estos comercios o culpa de este país o culpa de este gobernador, sino una situación de salud que estamos enfrentando todos en el planeta. Estas normas, al parecer tan lógicas, son menos lógicas en otros países. Pero la dictadura en materia de salud es la única que se puede permitir en sociedades democráticas, siempre y cuando exista el peligro mundial de una, adivinaste, pandemia. Y claro, existe nombrada y avalada por la Organización Mundial de la Salud desde 2020. Así que la dictadura de la salud no solamente está conformada, avalada y legalizada, sino andando y en desarrollo. Bueno, estamos pasando los días claves de la creación del pasaporte de salubridad, del pasaporte de vacunación mundial, que hoy se acerca a ser una realidad en países europeos y sobre todo en los Estados Unidos, en donde
cuando se imponga, será entonces una bandera por delante, abriéndole el camino a otras sociedades y a otros países que se sentirán presionados por aquel ejemplo de democracia como lo es Estados Unidos y seguirán sus pasos. Pero, ¿qué pasó? ¿Y en qué consiste el pasaporte de vacunas propuesto por la Unión Europea y por qué algunos osan criticarlo? Vamos a echar una mirada. La Unión Europea busca reanimar los viajes dentro de su territorio con un certificado digital verde que permita a sus ciudadanos desplazarse entre países, dice esta nota levantada por BBC News. En BBC News nos hablan acerca del certificado digital verde. Este es el nombre que han decidido ponerle a ese derecho a salir o no de tu casa en la Unión Europea. El propósito es permitir la movilidad dentro del bloque y sin necesidad de someterse a restricciones a todo el que esté vacunado contra la COVID-19, tenga una prueba negativa o se haya recuperado recientemente de la enfermedad. Más conocido como el Pasaporte Europeo de Vacunación, fue aprobado este miércoles por la Comisión Europea. Y ahora debe pasar el trámite legislativo comunitario, el visto bueno de los gobiernos y el Parlamento Europeo, y la puesta en marcha de un mecanismo informático que sea posible su emisión y lectura en todos los países de la Unión Europea antes de entrar en vigor. Dice Ursula von der Leyen: queremos ayudar a los Estados miembros a devolver la libertad de movimientos de forma fiable. Sí, por supuesto, porque ¿recuerdan aquello de que hay que vender una restricción como un derecho? Hay que vender una restricción como una ayuda. Hay que vender una restricción y una censura y un bloqueo como un derecho que tú te has ganado. Por supuesto, recuerda pasar y ver la cápsula sobre la ventana de Overton, que de hecho acabo de poder publicarla con subtítulos en inglés para esas personas que me la estaban solicitando para entregar a sus amigos que hablan inglés o que su primera lengua es el inglés y la puedan leer y entender mejor. Activa el closed caption y ahí está lista la cápsula. Todas las cápsulas que tienen una CC abajo tienen closed caption en inglés para aquellas personas que manejan el inglés como su primera lengua. Bueno, estos son algunos de los elementos clave del certificado digital verde. Estará disponible para todos los ciudadanos de la Comunidad Económica Europea. Confirma la vacunación o haber dado negativo en COVID-19. O haberse recuperado recientemente de la infección en los últimos 180 días. Será emitido en formato digital y en papel. Ambos formatos incluirán un código QR para garantizar su autenticidad. Sí, esto es realidad. Esto que decían que era ficción es hoy una realidad. Solo contendrá información esencial, protegiéndose así los datos personales. Pero aquí hay una acotación importante que hacer. Los datos personales incluyen los datos sobre tu salud física, los datos médicos protegidos por las leyes universales a los derechos humanos, en donde todos tenemos derecho a la privacidad en cuanto a nuestro expediente de salud, en cuanto a nuestro expediente médico, y también tenemos un derecho fundamental que estaría en este momento siendo alienado o burlado al obligarse al ser humano a inocularse algún elemento para poder disfrutar de libertades básicas civiles. Pero claro, es que estamos en una nueva normalidad. ¿Recuerdas? Estamos en una nueva normalidad. Por lo tanto, la dictadura de la salubridad puede ser aplicada porque estamos en una pandemia y porque estamos en una situación
particular que ha llevado a los gobiernos a llamar y declarar una nueva normalidad. Una nueva normalidad que tú y yo tenemos que aceptar, o de lo contrario no podemos ni siquiera tener el derecho a transitar libremente por nuestra ciudad. Pero además de ello, ahora se le suma otro pequeño detalle, y es que tienes y estás obligado, según estas nuevas disposiciones, cada vez avanzando más y más en contra de las leyes universales de los derechos humanos, a tomar decisiones soberanas sobre tu cuerpo soberano. Bueno, entonces este certificado digital verde es hoy una realidad en la Comunidad Económica Europea. Aquí hay otro elemento clave también que vale la pena nombrar, y es que anteriores propuestas de pasaportes de vacunas han enfrentado la oposición de algunos Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, y también ha enfrentado oposición de algunas personas o gobernantes o líderes en los Estados Unidos y en otros países también de Latinoamérica, que todavía no van tan avanzados en estos pasos impositivos sobre el carnet de vacunación, el carnet verde, el pasaporte a la libertad. Pero bueno, estos países líderes como Estados Unidos y los países de la Comunidad Económica Europea pues van abriendo camino. Por eso es importante señalarlo, nombrarlo, informarlo, para que tú como ciudadano puedas tomar la decisión que creas debe ser tomada en estos momentos. Algunas personas, algunos líderes, como les decía, se han opuesto a estos mecanismos de restricción o de abuso sobre el cuerpo soberano, y han señalado que este carnet de vacunación sería discriminatorio. Se les ocurre señalar que sería discriminatorio porque solamente las personas con capacidad adquisitiva podrían entonces tener acceso a esa vacunación, a ese carnet. Ya en febrero pasado, el presidente francés Emmanuel Macron se expresó en esos términos. Por su parte, el gobierno de Alemania ha señalado que no ve la medida como una prioridad, y la administración de los Países Bajos se muestra escéptica al indicar que aún no se puede garantizar que una persona que haya sido vacunada no pueda contraer el virus. Por supuesto, porque mientras todo esto ocurre, tampoco han podido garantizar con ninguna de las vacunas existentes el que las personas que estén vacunadas no vayan a contraer el afamado virus. El afamado virus continúa recorriendo el mundo, continúan las oleadas en momentos casi premonitorios, podríamos decirlo. Por ejemplo, en el verano seguramente viene la otra ola. En diciembre volverá otra ola, pero entre todas las críticas también está la crítica justamente a las vacunas. Tema intocable, tema que si hasta este momento no han tumbado el video que tú estás viendo, pues será una suerte de detalle que no demorará en suceder. ¿Por qué? Porque hay temas vetados. ¿Por qué hay temas vetados hoy en el mundo? Bueno, por lo que venimos informando desde hace muchísimo tiempo. Hay temas vetados porque estamos viviendo una censura de la opinión, una censura a la libertad de expresión. Parecía insólito cuando recién hace unos meses comencé a hablar de ello, pero después fueron uno a uno cayendo los detalles y las noticias y las censuras que no hacían más que constatar lo que ya se había informado. Bueno, aquí las críticas también van en torno a las vacunas. Repito, tema del cual no se puede hablar. Si todavía sigues allí y esto no lo han tumbado, es un éxito. Pero bueno, aquí hay que hablar de lo que hay que hablar, aquí hay que hablar de los temas que nos competen a todos, que nos afectan a todos. Y hay quienes sostienen que algunas vacunas han presentado reacciones muy severas. Yo misma publiqué aquí en este canal una cápsula informativa que citaba 3 altas fuentes científicas de los Estados Unidos, y fue borrada esa cápsula informativa por esta misma plataforma.
La apelación está hecha a YouTube aún sin ninguna respuesta. Quiero que sepan que guardo copia de cada una de las palabras y de los documentos enviados en la apelación. Estoy esperando respuesta. De lo contrario, daré paso a informarles a ustedes, mi audiencia, cuáles fueron los reclamos que presenté y los documentos entregados. Porque aquí lo que no se puede permitir es seguir siendo parte de esta cultura de la cancelación, de esta cultura de la censura y de la mordaza, y entonces sumarse a aquellos actos en contra que van en detrimento de las libertades del ser humano, como la libertad de expresión básica, fundamental, y entonces callar ciertas temáticas haciéndole el juego a los censores. Bueno, esto ha sido todo por el momento. He estado unos días ausente encargándome de algunos pequeños detalles que había que encargarse, de algunas pequeñas temáticas, documentos y fuentes que había que ir a buscar y tocar. Y próximamente estaré trayéndoles más información acerca de niños, de menores, como ya les he informado hace tan solo unos días, sobre los niños en la frontera, pero esta vez he decidido extender la investigación hacia otros campos que merecen ser investigados, merecen ser rastreados, merecen ser mirados en detalle y seguiremos investigando porque tú mereces información sobre temas fundamentales, porque tú mereces información sobre temas que otros callan, porque tú mereces información porque tú también estás siendo afectado en torno a lo que sucede. No siendo más por hoy, ahí te lo dejo. Y recuerda visitarme por todas mis redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Rumble, Parler. Parler lo tumbaron. Ulbri, Rumble, todas aquellas redes que he ido abriendo, sorteando la censura. Tenemos que estar en contacto porque nunca se sabe. Por allí les voy poniendo pildoritas de opinión, les voy recomendando lecturas de artículos. Importante para que sepas también qué voy trabajando, qué voy siguiendo y qué será convertido próximamente en una cápsula informativa en este canal. Gracias, muchísimas gracias a todos los que siguen mi trabajo y especialmente le quiero dar las gracias hoy nuevamente a María Teresa Cosi, una persona que se ha ofrecido de manera voluntaria a traducir al inglés todas estas cápsulas informativas que voy sacando para poder poner los subtítulos en closed caption para aquellas personas que me han pedido la información en inglés. Bueno, no siendo más, por hoy me despido. Muchas, muchas gracias. Y recuerda que Isabel Cuervo siempre te dice lo que los medios callan.